para comenzar rápidamente. Voy a admitir, tenemos todavía... si puedes dejar entrar a Alfonso Ballesteros, por ahí lo debes de tener. Tengo en fila de espera a mucha gente. Te pido, técnicamente me la voy a pasar en esto. Sí. Y bueno, pues doy la bienvenida rapidísimo, ¿sí? Muchas gracias a todos los que asistieron a esta reunión. Tenemos muchos más entrando. Enrique, muchísimas gracias por asistir con todo este grupo de ciudadanos. Los ciudadanos llegamos para quedarnos. Estamos muy convencidos en que nos desapegamos demasiado de la política y la verdad es que los resultados son terribles. Este 6 de junio ganamos un respiro, mi estimado Enrique. Un respiro, compramos algo de tiempo en la CDMX y el Estado de México. Y hoy tenemos un acecho criminal también para muestra la agresión de Lía Limón. Se contuvo en Querétaro, en Aguascalientes y Guanajuato. Lo desactivó él. Se perdió de una forma amenazante. Porque no te escuchas. Bueno, tómalo tú, Nacho, porfa. Y yo me dedico a admitir. Lo tomo Enrique, a dar entrar. Bueno, para Ciudadanos con Causa México, colectivos que hoy nos acompañan y sobre todo ciudadanos ocupados en el futuro de México y de sus habitantes, es un gusto recibirte hoy en este foro, Enrique. La ciudadanía participativamente en la difusión impulso del proceso electoral que culminó su primera fase el 6 de junio del 2021, con una participación al menos en el Estado de México y Ciudad de México no vista en unas elecciones intermedias, con la firme intención de buscar, en primer término, un verdadero equilibrio en la Cámara de Diputados, en las alcaldías y municipios de estas entidades y, desde luego, en los congresos locales de ambas, así como en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, etcétera, logrando desde luego importantes resultados, pero suficientes para hacer perder a Morena muchas posiciones importantes, que hoy han generado enojo en las autoridades del Poder Ejecutivo al grado de llegar a la agresión de la alcaldesa electa Lía Limón el día de ayer por la mañana. Debemos de aclarar que nuestro voto fue por la opción menos mala, que garantiza el equilibrio buscado. No es un voto de confianza para los ganadores. Se lo tienen que ganar a partir de su toma de protesta, con el ejercicio de su encargo en acciones que defiendan primeramente a la sociedad que los eligió, quedando obligados estos a presentar informes y rendir cuentas constantes a sus electores sobre sus acciones y razones de estas. La sociedad civil llegó para quedarse y participar activamente en la vigilancia de la ejecución de programas de gobierno, acciones legislativas, todas ellas encaminadas al bien común y, en su caso, a ejercer sus derechos y acciones constitucionales para remover a aquellos mandatarios que no cumplan a cabalidad el encargo para el que fueron electos, lo que primeramente incluye resultados y no promesas en un ejercicio de democracia participativa activa. Se encuentran con nosotros representantes de algunos colectivos ciudadanos que estamos haciendo sinergia para trabajar en tener una ciudadanía informada y participando en el rumbo que queremos para nuestro gobierno. Contamos con la presencia de integrantes de Ciudadanos con Causa México, de Causa MX, de Fuera, de Océano Ciudadano, de Creo, de Causa Phantom,
de Frente Nacional Ciudadano y muy en especial de Ciudadanos. Le voy a pasar la voz a Jorge para que nos dé algunas características especiales sobre cómo se llevará a cabo este coloquio. Jorge, voy. Simplemente los micrófonos no los puede activar las personas. Todas las preguntas, por favor, mándenlas al chat y ya trataremos de formular esas preguntas. Tenemos un programa perfectamente establecido. También como coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 1990. Fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos del Consumo con México y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. Desde 2019 es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Actualmente es articulista en el periódico El Universal y conduce y dirige el programa Ahora, Futuro, México y el Mundo por ADN 40. Enrique, ¿qué opinión te merece la democracia participativa de los mexicanos, establecida en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como derecho inalienable de los ciudadanos, y qué reglamentaciones propondría? Y la segunda es, ¿cuál es tu visión de país en este nuevo entorno de hoy a las elecciones de 2024? Doy el uso de la voz al licenciado Enrique de la Madrid Cordero. Adelante, Enrique. Antes que nada, agradecerte mucho, Ignacio, gracias por la invitación y también pues, a los que están aquí presentes, a los organizadores y sobre todo tener la oportunidad de tener este diálogo, ¿no? Que la idea es precisamente conversar, ahorita me das la oportunidad de hacer algunas reflexiones, pero sin duda con el ánimo de escuchar y de compartir puntos de vista. Muchas gracias por la oportunidad otra vez. A ver, yo he venido diciendo desde hace 5 años que escribí un libro, que es mi primero hasta el momento y último hasta la fecha, ya después nos vamos a actualizar. Pero creo que lo que decía yo en ese entonces le sigo pensando hoy, y que es que yo pienso que México puede y debe ser un país desarrollado en esta generación. Esa es, digamos, la visión de país. ¿Y qué quiere decir para mí un país? Básicamente 2 cosas. Un país de clases medias, ¿y qué son las clases medias? Bueno, las clases medias han logrado satisfacer sus necesidades básicas, por lo menos básicas, de tener un empleo que les permite tener un ingreso suficiente para vivir con decoro, que han tenido acceso a la educación, que tienen acceso a los servicios de salud, que tienen acceso a la vivienda, que tienen acceso a la cultura, al esparcimiento, porque al final del día pues, también la vida no es solamente trabajo, sino poder disfrutar. Entonces las clases medias también se ven a sí mismas como aquellas que salen adelante por su mérito, ¿no? Por tener la posibilidad de hacerse de estos. Pero también creo que desde el punto de vista, digamos, que no es económico, también lo que debemos de aspirar es a un país de libertades. ¿Y qué son esas libertades? Pues de entrada la libertad de pensar. Pues que no seas perseguido, que no seas atacado. La libertad económica, porque yo soy un convencido de que al final del día todos tenemos derecho a iniciar alguna actividad económica con el ánimo de vivir de eso dignamente y entonces que tú puedas iniciar negocios o participar donde quieras y que también exista la libertad de competencia, porque al final del día lo que yo creo en una economía de mercado, elaboraré un poco más de eso, creo en un principio esta idea de que cada quien buscando su bien individual también contribuye al bien de los demás, ahorita lo matizo, pero eso sigue estando ahí y entonces se necesita en el ejercicio de las libertades.
Ahora, para hacer eso se necesitan accesos a cosas, porque es muy bonito decir que tenemos el derecho a trabajar en lo que queramos, pero si no tenemos acceso a una educación de calidad todos, pues entonces no es cierto que todo mundo puede trabajar donde quiera. Y también suena muy bien esto de hoy, por ejemplo, con las últimas cifras de Coneval, el 29% de los mexicanos no tiene acceso a los servicios de salud, pues entonces tampoco es verdad que ese derecho existe. Y el otro, por ejemplo, el acceso a la justicia. La justicia es al final del día la manera de defender todos los otros derechos. Y ahí tampoco hay un acceso parejo. Entonces, un país de clases medias, un país donde se puedan ejercer las libertades, un país donde trabajemos para igualar los accesos, ¿sí? Las oportunidades, y entonces sí, igualando accesos e igualando oportunidades, pues ya depende entonces sí del esfuerzo de cada uno. En ese sentido, yo lo que quiero destacar es que sí hemos construido un país y sí hemos generado logros a partir de los cuales podemos construir ese México. Y no voy a poner aquí la presentación porque me gusta más así a partir de una pregunta, pero ese país muchas veces no valoramos el país que tenemos y pensamos que no podemos alcanzar eso. Y claro que podemos. Hoy tienes un país que es, por ejemplo, el sexto productor de vehículos en el mundo, pero el cuarto exportador. Es el cuarto productor de cerveza en el mundo, pero el primer exportador. Llegamos a ser el sexto país más visitado del mundo en el año 2017. Somos el 10º productor de alimentos en el mundo. Somos uno de los principales proveedores de la industria aeroespacial. Entonces, México ha tenido enormes avances. El problema es que el avance ha sido desigual. Tienes estados de la República, como por ejemplo Aguascalientes y Querétaro, que durante los últimos 25 años han crecido al 5% anual. 5. Y a esos estados no les puedes decir que su modelo económico es fallido, que lo que han hecho no es correcto. Pues no es cierto. Y los resultados de crecer 5% anual durante los últimos 25 años es que son estados de clases medias. De acuerdo a las cifras de Coneval también, no más del 30% de la población en Aguascalientes está bajo niveles de pobreza. Es claramente un estado de clases medias y a mi juicio es el tipo de México al que podemos aspirar todos. Pero al mismo tiempo, en nuestro país también, tienes estados que han crecido 5 veces menos que lo que crece Aguascalientes, Chiapas y Oaxaca. Y por eso tampoco sorprende que esos estados son al revés. El 75% de la población en esos estados es pobre y solamente el 25% podríamos decir que no viven en la pobreza. Entonces, no es un tema de que no sepamos qué hacer, no es un tema de que no tengamos un modelo para salir adelante. El tema es que no lo hemos logrado aplicar en todo el país. ¿Y cuál es ese modelo? Pues ese modelo ha sido en los últimos 40 años un modelo de incorporarnos a la economía del mundo. A partir sobre todo de que México se metió al GATT y después el Tratado de Libre Comercio, es que estados como Aguascalientes, como Querétaro, como muchos los del Bajío, los del norte, lograron tener acceso a ese mercado norteamericano. Y a partir de eso entonces también generaron, a partir de estos convenios, se generaron también inversiones en nuestro país. Y luego, pues también alrededor de eso, la academia, las universidades están formando a gente para que tenga las habilidades para poder trabajar en esas industrias. También son, obviamente la geografía ayuda, pero también son estados mejor comunicados y en promedio con mejor estado de derecho. Y este resultado, ahí está el resultado, 5% anual. En cambio, digo yo que muchos estados del sur, que además en la economía tradicional estar lejos no ayuda, pero también son estados que digo yo, o no han podido, o no han querido, o no los han dejado, o no los han incorporarse a esta economía del mundo. Y entonces hagan de cuenta que parece que siguen hubiera este mundo, no a ese motor. Bueno, ¿y qué vamos a hacer si la geografía sigue siendo esa, si todos siguen estando lejos?
Bueno, pues ahí viene el siguiente ingrediente, que es que vivimos hoy en día en una economía diferente, ¿no? En una economía digital. Y en esta economía digital, voy a poner aquí en esta economía digital, hoy en día surgen oportunidades que no existían antes. Y pongo el ejemplo. Teníamos, por ejemplo, yo siempre digo que es muy difícil, no me lo imagino, que te llegue una planta de coches, una armadora, que vaya a llegar a Oaxaca, ¿no? ¿Y por qué no va a llegar? Porque tienes que mover los insumos desde el norte o el centro del país, los tienes que llevar al sur, tienes que armar, por ejemplo, un coche y luego lo tienes que regresar a los mercados donde lo vas a vender. Es carísimo, la logística te mata, la logística te mata. Ah, pero apareció esta nueva economía, esta economía del conocimiento, la economía del Internet. Y ahora entonces, si tú estás en Oaxaca o en Chiapas, el reto no es que lleguen esas nuevas plantas y que te lleven insumos y tengas armadoras, no. Ahora tú puedes subir, sobre todo a la gente joven, los puedes subir con habilidades de programación al Internet y a través de la red los conectas a la parte moderna de México y del mundo. Esto lo acabo de tener una reunión hace un par de horas, en algo que estamos trabajando y que espero que nos salga, de precisamente acreditar de cómo si les damos este tipo de herramientas a los jóvenes de esos estados del país, pero obviamente de cualquier otro, ellos ya no necesitan preocuparse de que salgan sus productos o que ellos tengan que salir. Ahora lo que necesitan es salir tus ideas y que te regrese el dinero, pues por la vía también del Internet. Entonces, un país desarrollado en esta generación, aplicando una visión de cómo incorporarte más al mundo. Y porque nosotros somos el 1.5 del PIB del mundo. Hay más mundo que México. Y nosotros entonces tenemos que ver cómo también hacemos para que nuestra economía sea más sofisticada, porque si queremos mejores salarios, no va a ser a partir de una economía de maquila, que no es que lo seamos mayoritariamente, pero si tú tienes negocios de poco margen, pues también tienes poco margen para pagar mejores salarios. Ahora, habiendo dicho esto, que hasta aquí todo sonaría muy tecnocrático, y dirían, bueno, pues es lo mismo que hemos oído, lo que yo creo que es diferente es que a esta visión le tenemos que dar también un sentido humano. Porque miren, lo que ha pasado en el mundo es que en estos años hemos crecido, se ha generado riqueza quizá como nunca antes en los últimos años y crecen las empresas y crece el valor. Pero también hay un proceso de automatización para reducir costos que ha venido dejando a mucha gente atrás. Y como decía Thomas Friedman, todo lo que puede ser automatizado será automatizado. Pero ahora vivimos en la economía también del Internet, la economía digital, ¿no? La economía de los Facebook y de los Ubers y de estas cosas. Y entonces también todo lo que pueda ser digitalizado será digitalizado. Hay muchísimas personas en el mundo que precisamente sus trabajos están con el riesgo de ser sustituidos por máquinas o en este caso por el mundo digital. Entonces, ¿qué se necesita? Darles herramientas para que pasen a otro nivel de actividades donde no están en riesgo de ser barridos por la modernidad, sino al revés, que la sepan usar. Y eso sí, advertirle a la población, oye, aguas, estás en área de riesgo, pero sobre todo vamos a trabajar para que tengas las habilidades para poder estar en este otro nivel donde te puedas defender y prosperar. Y también las empresas tienen que cambiar. Desde los 80s hay un movimiento en los Estados Unidos que se llama pues, la economía, digamos, la economía del capitalismo consciente. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que hasta el día de hoy todo el mundo ha visto que simplemente de lo que se trata es maximizar las utilidades de una empresa y bueno, pues así es como mides el éxito de la empresa y al final del día cuando las empresas están creciendo le están ayudando a la sociedad. Sí, pero no es suficiente. Porque de lo que se trata es que ya no veamos que el único indicador de la empresa de éxito sean las utilidades, sino que veamos que el indicador de éxito es, por ejemplo, le estamos dando a nuestros clientes, a los consumidores, le estamos dando el mejor producto al precio más bajo, ¿sí o no? Después, ¿estamos tratando a los proveedores de la manera correcta o le seguimos pagando 180 días y más?
le estoy pagando a mis empleados, no el salario mínimo que cumplo con la norma, le estoy pagando el salario máximo que yo puedo pagarle porque tengo margen para hacerlo. Y la última, estoy siendo solidario y estoy siendo responsable con mi comunidad. Entonces, necesitamos, y ahora déjenme irme del lado del gobierno, se necesita un gobierno que precisamente, junto con el empresariado y la sociedad, diga, a ver, ¿qué obstáculos necesitamos eliminar para que tú puedas invertir? ¿Qué obstáculos necesitamos? ¿Qué reformas fiscales? ¿Qué reformas laborales? ¿Qué reformas del sistema de seguridad? ¿Qué necesitamos para que tú puedas invertir más y puedas producir y puedas crecer? Ah, pero a cambio de esas normas, tú vas a invertir, tú vas a crecer y tú le vas a pagar mejor a la gente. Porque no hay manera que este país sea viable si nosotros no mejoramos de manera dramática el nivel de vida de la gente. Entonces, un poco concluyendo en esta primera parte es un país desarrollado en esta generación, un país de clases medias, un país de libertades, pero también un país más justo, un país más incluyente, un país más empático, un país más solidario, un país donde nos sintamos orgullosos todos de ser mexicanos. Y como hoy me decía alguien en el pasado, hay generaciones que se las han visto negras y han salido adelante. ¿Que la nuestra no va a poder? La nuestra no va a ser motivo de orgullo de nosotros y no va a ser motivo de orgullo que en el futuro digan, esa generación tuvo dificultades, supo enfrentar los retos y salió adelante. Diría que sí. Entonces, bueno, esa es, digamos, como que la primera. ¿Cómo? Pues participando todos. Yo sé que hay mucho enojo y que hay mucho encono y mucha molestia, pues porque lamentablemente ha habido muchas personas que han abusado y han ofendido a la gente, pero no es el caso de la mayoría de nosotros. Entonces creo que también tenemos que empezar a dejar atrás cada uno de los estereotipos que nos hemos creado unos de otros y nos sentemos como mexicanos a conversar sobre nuestros problemas, pero también sobre nuestras áreas de oportunidad hacia adelante. Sí, ¿cómo vamos a enfrentar un mejor sistema educativo que realmente nos dé habilidades? Sí, tema de salud necesitamos para darle acceso a todos. Sí, ¿qué vamos a hacer en materia de seguridad para ir recuperando la seguridad y la paz de nuestro país? Sí, pero al mismo tiempo, ¿cómo aprovechamos las oportunidades de esta economía del conocimiento? ¿Cómo subimos más mexicanos a este mundo digital? ¿Cómo aprovechamos el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo nos subimos a la nueva ciencia y la tecnología? Entonces, sí, ¿cómo enfrentamos nuestros problemas? Pero ¿cómo también enfrentamos nuestras oportunidades? Y eso solamente dialogando y acordando. Yo trabajo ahora en el TEC de Monterrey, en un centro para el futuro de las ciudades. Y ahí me queda muy claro que la nueva gobernanza de la ciudad, pero también del país, es que todos nos asumamos responsables y todos participemos en la conversación y en la definición. Entonces, por ejemplo, en el tema de ciudades, para aterrizar, yo digo, bueno, pues, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos generar una visión, por ejemplo, de a dónde queremos ir como ciudad, ¿no? Porque además hoy el mundo pues, es cada vez más urbano. ¿Y quién va a generar esa visión? Pues nosotros, el gobierno municipal, obviamente el gobierno estatal, donde corresponde el federal, los ciudadanos, las agrupaciones empresariales, la sociedad civil y la academia. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que aportar y porque todos tenemos ideas de cómo hacer las cosas. El tema es que nos tenemos que... Yo creo que eso es parte de lo que nos falta como país, a dónde queremos ir. Y la otra, si ya nos ponemos de acuerdo a dónde queremos ir, pues entonces, ¿cuál es el camino que debemos de tomar? Y a mí me da de acuerdo en ninguno de los dos. Ni nos hemos puesto de acuerdo de a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, y pues por lo mismo, con mucha más razón, pues no hemos definido el camino. Y yo por lo menos propongo esta opción, un país de clases medias, un país de libertades. El que pensara otra, bueno, pues que ponga otra. Pero primero nos tenemos que poner de acuerdo a dónde queremos ir. A partir de eso, lo que uno hace es, bueno, ¿dónde estamos? Pues no sé, estamos aquí y queremos llegar allá. Ok, ya estamos de acuerdo, sí. Ahora sí, pasos a seguir y velocidad, ¿eh? Porque alguien me decía el otro día con toda la razón. Si no le ponemos métrica a las cosas y si no le ponemos objetivo a las cosas, pues cualquier acción es buena, hombre. Y así se miden las cosas. No, sí estamos haciendo cosas. No, sí estamos haciendo cosas. ¿Estamos haciendo las necesarias?
¿Estamos haciendo las suficientes? ¿Estamos haciendo las correctas? Y en serio que es bien importante saber a dónde vamos, porque si no, no sabemos por dónde llegar. Y yo sí me queda muy claro que el que quiere ir a Acapulco, pues tiene que tomar la carretera a Acapulco, porque si toma la de Veracruz, pues llegará a Veracruz, o si toma la de Oaxaca, llegará a Oaxaca, pero nosotros tenemos que definir a dónde. Y un poco con respecto, ya voy a terminar, por eso como ciudadanos, efectivamente, y qué bueno que dicen, no vamos a volver a dejar de serlo, pero el ciudadano va más allá de simplemente votar y exigir, porque si no hay rumbo, ¿qué va a exigir? Si no hay una definición de a dónde vamos, ¿cómo vas a saber si vamos bien o mal? ¿Cómo lo vas a ver? Entonces yo sí creo que los ciudadanos todos tenemos que participar en la definición del rumbo y después tenemos que comprometernos a que todos vamos a cumplir la parte que nos toca. Y si eso hacemos, y termino yo con eso, soy muy optimista del país que podemos llegar a tener. Y soy muy optimista de que en las crisis y en estos temas de redefiniciones, si lo hacemos bien, es la gran oportunidad. Y también soy muy realista de lo que nos puede pasar si no lo hacemos bien. 3.8 millones de mexicanos que eran de las clases medias en los últimos años se incorporaron a la pobreza. ¿Quién es el siguiente? ¿Quiénes son los siguientes? Que si pensamos que seguimos el mismo camino, no podemos ser nosotros los siguientes, es que no le hemos entendido. Entonces, son momentos de definiciones en positivo, pero yo creo que estamos pues en este mundo donde es como la bicicleta. En la bicicleta solamente funciona si pedaleas y vas rapidito, porque el que se queda parado lo más probable es que se cae. Y en el mundo de hoy, de una economía y de un mundo que avanza tan rápido, estar parado es retroceder. Bueno, y entonces participación, creo haber dicho, no creo nada más en la participación electoral, no creo nada más en opinar, no, creo en involucrarse. Y todos tenemos que dedicarle más tiempo a entender los retos de nuestro país, entenderlos en serio, porque tampoco creo que aporta mucho la discusión el que piensa simplemente con pienso, me late. No, los problemas son complejos y creo que para tener una discusión inteligente vale la pena echarle un esfuerzo sobre aquellos en donde tengamos más interés. No somos todólogos, ¿verdad? Pero sobre aquellos que tengamos interés, hacer un esfuerzo por entender las alternativas y plantear las soluciones. Bueno, pues ahí yo dejo mis dos respuestas, Ignacio, con mucho gusto de seguir la conversación y gracias por la oportunidad. Te agradezco mucho, Enrique. Aquí, miren, lo importante y compadres, comulgamos de alguna forma con esta presentación que nos has hecho de una visión a futuro. Sin embargo, dentro de esta visión a futuro, existe algo que no nos gusta a los ciudadanos. Y una de eso que no nos gusta a los ciudadanos es que el país que teníamos en un principio, como lo dijiste tú, a lo mejor empezó la desaceleración, pero a diciembre de 2017, a lo que llevamos ahorita como país, eso es lo que no nos gusta, porque se han quitado oportunidades, porque no se han tomado buenas decisiones, porque no nos están llevando por el camino de la productividad y del pleno empleo, y de generación de unas clases medias, como bien lo dices. Sin embargo, y no queremos, y por eso abrí con esta pregunta de la democracia participativa y el tema del futuro hacia 2024, no queremos lo que estamos viendo de este presidente. No queremos la inacción y el populismo. Y si no queremos eso, dentro del tema de democracia participativa, pues lamentablemente hay una crisis en todos los partidos políticos, que no estamos tampoco dispuestos a seguir permitiendo que se siga generando esa crisis. Entonces los ciudadanos estamos obligados a intervenir, y estamos obligados a intervenir para forzar a los partidos políticos, a los políticos y y a toda la ciudadanía a tener éxito. Por eso no nos gusta, y por eso la pregunta era, ¿qué opinión tienes de la democracia participativa en estos nuevos artículos y fracciones del artículo 35 como derecho ciudadano? Es decir, consulta popular, y segundo, es revocación de mandato. No solamente, porque además creemos que es un acicate que el gobernador o que el presidente o el presidente municipal tenga que hacer bien las cosas
de qué periodo a qué periodo, por lo menos de que toma posesión a la mitad del año, o a la mitad de su periodo, porque eso nos va a servir de medición. Y si un funcionario hace bien las cosas, no tendríamos por qué detonar un derecho ciudadano como puede ser la revocación del mandato. Pero ahorita, como están las cosas, con las agresiones que se tienen, con los cambios políticos, entiendo que puede haber mucha pobreza, pero también estamos de acuerdo en exigir que el presidente de la República pueda ser evaluado y en su momento revocado. Siguiente. Si me permites, deja hacer un comentario y evidentemente lo hago con respeto y cada quien toma su punto de vista. A la primera pregunta de que si es un derecho de los ciudadanos participar en este tema, yo diría, claro que lo es. Lo que yo quiero transmitir es que además es una obligación. Porque hoy no basta, es que tengo el derecho de reclamar. En serio, mira, los problemas de educación son complejos. Los problemas de cómo vamos a generar un nuevo sistema de salud realmente para todos, pues es complejo. Cómo vamos a atender los temas de la seguridad y la justicia es complejo. Entonces, lo que creo que todos tenemos que hacer es escoger aquellas áreas en donde nos interesa. No, si quieres, quítalo, Alfonso. Yo mejor así me quedo así. Es atender aquellos temas que nos preocupan más y sobre esos comprometernos a participar. Esa es una, o sea, comprometernos a participar en la conversación política, en la discusión política, porque política no es que estés en un partido político, es que estás discutiendo sobre los temas de tu ciudad. La otra, yo ya puse también un ejemplo, puse lo que creo que puede ser también un rol del sector empresarial hacia adelante. No es el mismo de antes. Es un rol también más solidario, más empático. Es preocuparnos porque la gente realmente no solamente está ganando el mínimo necesario para subsistir, sino que estamos alzando el nivel de vida de la gente. Y eso va a implicar, lo que platiqué, subirle también a la sofisticación de nuestra economía. Pero déjame decirte nomás un tema sobre la revocación, y esa es una opinión personal y cada quien la que crea. A ver, claro que todos decíamos que un mal gobierno se vaya, pero pues primer problema es coger desde el principio mejor, porque si no es cuando quieres ya sacar al borracho de la fiesta, se complica el tema. Es como cuando yo estaba en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y ya que te pedían adentro vigilar que algunos banqueros habían sido medio pillos o se habían comportado mal, pues era más fácil haberlos parado en la puerta y no que luego te piden que los andes sacando de la fiesta. La revocación del mandato, desde mi punto de vista, es que le va a meter al sistema mexicano una inestabilidad de la cual hoy no sabíamos. O sea, vamos a tener un problema adicional. Y voy a ver si me explico. En la democracia, parte del chiste de las reglas del juego es competir para tratar de ganar. Pero también se trata de que si no ganas, tienes que saber colaborar. Entonces vamos ahí, me voy al caso específico, o un gobernador o un presidente. Entonces, pues hay un presidente, pues no ganó el que tú querías, pero al final del día sabes que tienes como diputado o como senador, tienes que trabajar con ese presidente los próximos 6 años. Entonces, mentalmente también pasa uno a la idea de decir, pues ni modo, vamos a tratar de colaborar, vamos a tratar de hacer cosas para que a ese gobierno tampoco le vaya tan mal. Y así empieza uno a pensar. Por lo menos piensa uno así los primeros 3 años y ya los segundos 3 dicen, no, como ya viene la elección de los próximos 3, pues igual ya somos menos colaboradores. Bueno, la revocación del mandato lo que va a provocar es que vamos para efectos prácticos a matar el incentivo de colaborar. Porque entonces vamos a decir, esperar 6 años, no lo tengo que tolerar. ¿Qué tal que de una vez empezamos a boicotear ese gobierno? Y esto, que ahorita es para el presidente, lo vamos a replicar en todos los gobernadores del país, en todos los presidentes municipales. A mi juicio, un desastre. Bueno, ¿qué hacemos entonces si salen malos? Como yo digo, primero corrijamos que no salen malos. Y la otra, hay otros controles. Una Cámara de Diputados y de Senadores pues, diversa, contrapesos, un poder judicial fuerte, organismos autónomos independientes, ciudadanos que reclamen, medios de comunicación que actúen. Pero es mi opinión personal, meterle la revocación del mandato es meterle inestabilidad a un sistema que ya nada más eso le falta. Pero bueno, ahí la dejo. Y la otra, es muy interesante estar hablando de la revocación del mandato con un gobierno que tiene 70% de aceptación, pues sí está simpática la idea. Porque en la revocación del mandato
lo que tú tienes que tener es un grupo de gente mayoritario que piensa que alguien no merece la confianza y no debe de permanecer en el poder. Con el 70% de aceptación, pues la pregunta es al revés. Va a acabar saliendo ratificación del mandato, que eso es lo que en el fondo están queriendo hacer. Ratificación del mandato. Pero bueno, ahí la dejo porque no valdría la pena enfrascarse esto, sino que cada quien más bien tenga su punto de vista. Yo quería expresar el mío. Gracias, Enrique. Le voy a dar el uso de la palabra a Diana Arnaiz, que tenía una pregunta que formularte. Diana, Gracias. por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Enrique. Gracias por la oportunidad. Me gusta ver el México que visualizas. Ese México de clases medias, ese México de libertades. Pero me hubiera gustado también que mencionaras un método, un México con una verdadera justicia. Y mi pregunta va precisamente relacionada un poco con el tema que estabas tratando, pero desde un punto de vista diferente. ¿Qué posibilidades le ves al ICO en contra del titular del Poder Ejecutivo? ¿Y qué requerimientos y regulaciones necesita el Congreso de la Unión para garantizar su procedencia? Porque tú sabes que ha cometido delitos, que es un delincuente. Y nosotros estamos deseosos de justicia. Ya no queremos más destrucción ni más muerte. Gracias, esa es mi pregunta. Diana, Ni perdón, impunidad, por supuesto. Se borró primero La pregunta. Ajá. La pregunta es, ¿qué posibilidades le ves al juicio político en contra del titular del Poder Ejecutivo? ¿Y qué requerimientos y regulaciones necesita el Congreso de la Unión para garantizar su procedencia? Estamos como ciudadanos ávidos de justicia y no queremos impunidad. Bueno, son temas que tienen que proceder, y te confieso que no tengo la regla clara, pero procede ya, en el caso, digamos, de un presidente, tiene que ser, creo que son delitos graves del orden común o traición a la patria. A ver, pues yo confieso que no tengo ahorita ahí la respuesta, pero creo, a ver, sé que hay mucho, otra vez repito, sé que hay mucha molestia, sé que hay mucha ofensa, sé que hay mucho, pero yo no me da la impresión de que así nos vaya a ir bien. Yo creo que tenemos que más bien, esto que propongo, a ver, ¿a dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? Porque miren, lo que yo creo es, si nosotros nos montamos en este mundo de la polarización, en el fondo estamos cayendo en la estrategia que algunos desean. Y en el mundo de la polarización me da la impresión de que algunos van a ser bastante mejorcitos que nosotros. Algunos van a actuar o actuarían de manera más violenta. Eso no es lo que a nosotros nos conviene. Yo creo que entiendo la molestia, entiendo el enojo, pero decir, no, a ver, espérame, vamos a usar esta energía, esta frustración. ¿Por qué no mejor la usamos para exactamente eso? Para visualizar a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. ¿Cómo contribuimos, cómo nos sumamos a construir esa narrativa, ese discurso? Un discurso que no solamente resuene en este medio, sino que también la gente que se nos ha venido quedando atrás también quepa en esa narrativa, que también quepa. Y comprometernos a que vamos a hacer las acciones para ir hacia allá. A ver, yo veo que no me parece que la salida sea, a ver, ¿quién genera más encono? Pues de este lado, el que está monopolizando el encorno y maneja ciertos grupos sociales es fulano. Y de este otro lado, pues está otro que también maneja muy bien el enojo de la gente. Bueno, ok, ¿y eso a dónde nos va a llevar? Entonces, creo en serio, por lo menos a donde en lo personal yo estaré tratando de construir, y sobre el otro pues no te sabré responder porque no es hacia donde yo quiero construir. Yo creo que nosotros tenemos que construir una visión donde quepamos todos, una visión donde podamos construir ese país que se ensanche en las clases medias, no solo porque las nuestras dejaron de hacerse chiquitas, sino porque fuimos capaces de sacar a la gente de la pobreza e incorporarla. En los objetivos de desarrollo sustentable que hemos firmado en el mundo, uno de los objetivos es la eliminación de la pobreza extrema, que en México son cerca de 12 millones de mexicanos. No tendríamos por qué no poderlo hacer. Y entonces yo lo que en lo personal trato de hacer es
pues canalizar mis molestias y canalizar mis preocupaciones en un sentido positivo. En la violencia sé que a mí me van a ganar. En la violencia sé que hay otros que están dispuestos a hacer algo que yo no estaría dispuesto a hacer. Y yo creo que pues de eso está lleno el mundo de historias, ¿no? Entonces, canalicemos esta frustración en ponernos de acuerdo de qué queremos, a dónde vamos. Esa es una. Déjenme hacer otra observación. Y eso lo digo yo, lo creo yo, y si no, otra vez es mi opinión. Está bien lo del participar en la definición del país y está bien de participar en las políticas públicas. Pero si nosotros como ciudadanos que tenemos más posibilidades no hacemos cosas concretas con las gentes más necesitadas del país y que vean que somos empáticos, que vean que le entendimos, que vean que no nomás nos estamos preocupando de nosotros, sino estamos preocupando de quienes incluso están peor que nosotros. Y si nosotros no asumimos una actitud más empática y corresponsable con los demás, ¿por qué nos van a escuchar? ¿Por qué nos van a oír? Yo hace mucho lancé y no he podido concretar una propuesta de decir, adopta un mexicano. ¿Qué es eso? A ver, sí. Es que yo sí creo, perdón que lo diga, que nosotros, muchos de nosotros podemos pensar, y qué bueno, que muchos de nuestros esfuerzos se deben solamente a nuestro mérito, y a nuestro esfuerzo, y a nuestro trabajo, y a nuestro talento. Pero yo creo que la verdad también tiene que ver mucho el entorno y las circunstancias en donde cada quien hemos vivido. Y hay personas donde el entorno y las circunstancias son absolutamente adversas. Y hoy más que antes. Hoy hay cerca de 12 millones de mexicanos que no les alcanza para comer 3 veces al día. Acabo de estar en Chiapas, en un banco de alimentos, fui a ver algunos de estos lugares, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros no somos empáticos con esas personas, si nosotros no demostramos que podemos ser solidarios, van a pasar 2 cosas. Primero, no vamos a poder ganarle a alguien que les ha hecho ver que solamente dependen de esa persona. No vamos a poder llegar con alguien que por lo menos les dice yo te ofrezco esto. Y la otra, no nos van a escuchar porque nos sienten ajenos, nos sienten indiferentes, porque sienten que no los vemos. Entonces, bueno, yo sí creo además que tenemos que ejercer una acción social como ciudadanos de ir por otras personas. Entonces, sobre la parte de cómo quitar a alguien un juicio político, yo confieso que no es mi fuerte, no es mi especialidad, no estoy metido en eso. Gracias, Enrique. Hay que tomar en consideración todos los puntos de vista y desde luego creo que nadie nos está garantizando que en el futuro, en los próximos 3 años, venga un golpe de timón por parte de quien hoy dirige el Poder Ejecutivo. Es decir, nadie nos lo garantiza. Nuestra compañera Margarita Carrión, que lamentablemente no está aquí, y ella está en causa Metepec, lo digo porque la pregunta anterior ya la respuesta sobre el tema de revocación de mandato, nos hace estas preguntas. ¿Cuál será el actuar de los partidos de oposición en esta nueva realidad parlamentaria 2021-2024? ¿Crees en la alianza Va por México y por qué? ¿Y cuál es tu percepción sobre el trabajo político que los partidos políticos hoy de oposición, sociedad civil deben realizar con miras a las elecciones del 2022, 23 y 24? A ver, sí creo en la alianza porque creo que ninguno de los partidos de oposición tiene tamaño suficiente para poderle ganar al partido en el poder y sus aliados. Entonces, por ejemplo, en las recientes elecciones, el PRI vale casi 18 puntos, el PAN vale un poquito más de 18, si le sumas ahí son 36, creo que Morena vale 44, y así le sumas. Sin embargo, si ves las sumas de las oposiciones y los aliados del partido en el poder, más o menos es 50-50, lo cual demuestra que la única manera de generar una propuesta competitiva es que estén juntos. Ahora, tú dijiste, Ignacio, y con toda la razón, porque lo he escuchado mucho y así lo sé, que la gente hoy dijo, oye, votamos en contra, ¿eh? No votamos a favor de la alianza, ni votamos a favor de ellos, ni tienen un voto de confianza. Y tiene razón. Ahora lo que hay que ganarse, y por eso es en la parte en donde yo quiero participar, ahora hay que generar una narrativa, un discurso, una serie de propuestas para que las próximas elecciones del 2022, 23, 24 no sigan siendo nada más en contra, sino que sean a favor de una propuesta.
Y ahí es donde creo que es fundamental el papel de la sociedad civil. Fue muy importante desde mi punto de vista la participación de Sí por México y muchas organizaciones presionando a los partidos políticos para que se unieran. Me consta, estuve cerca. No digo que yo estuve ahí, pero estuve cerca. Fue muy importante para hacerle ver a los partidos que al final del día los ciudadanos, que son los que más votan, querían ver esa alianza. Bueno, pues eso que hicieron en su momento, ahora hay que seguirlo haciendo y redoblarlo, porque esa presión necesita seguir existiendo en los partidos. Porque dentro de los partidos también puede haber muchas personas que digan, no nos conviene esa alianza, no salimos como hubiéramos querido, perdimos diputaciones que pudimos haber ganado. Entonces, primero, ese primer ejercicio es útil, es el único viable, hay que cuidarlo, hay que trabajarlo y hay que fortalecerlo. Y del lado de la sociedad, lo que he escuchado es que también estas organizaciones de la sociedad también tienen que crecer. Si me permiten, casi tienen que ir creando como un partido de la sociedad. Porque a veces detrás de las organizaciones sociales tampoco hay tanta gente. Tampoco hay tanta gente. Entonces, cuando ya los partidos se voltean y les dicen las organizaciones, oye, ¿y tú y cuántos más van a venir? No llegan muchos. No hay muchos. Entonces, creo que también es la gran oportunidad para que en estos próximos años estas organizaciones de la sociedad civil realmente crezcan, se acrecenten. Y si me permiten, tendrían que aprender incluso a movilizar gente para el día de las elecciones y tendrían que aprender a cuidar las casillas para el día de las elecciones. Sé que lo hacen en el día de hoy, porque las próximas elecciones van a estar bien difíciles. Y porque ya vimos lo que pasó en algunos de los estados del lado pacífico del país. Y entonces, para resumir, es la única alternativa, la alianza. Tienen que los ciudadanos seguir presionando. Tenemos que juntos participar en crear la nueva narrativa. Las organizaciones de la sociedad se tienen que acrecentar y tienen que salir a votar en masa el día de las elecciones. Actuar como si fueran partido. Y es más, acuérdense que en México no se puede generar un partido político hasta el año siguiente de la elección. Pues algunos que vayan ya practicando ir a hacer el nuevo partido. ¿Cómo lo vas practicando? Pues haciendo redes y haciendo grupos y movilizándose. Entonces, ¿es el único camino? Sí. A algunos me gustaría contribuir en la narrativa, en el ¿qué? ¿Es una lucha de poder o es una lucha de visión de país? ¿Es quítate tuyo para que me ponga yo? ¿O es porque realmente son proyectos de país diferentes? Y creo que tenemos que construir un proyecto donde quepamos nosotros, pero donde quepan muchos otros que no son nada más como nosotros. Porque al final del día se trata de que gane una mayoría. Y en la mayoría, pues tienen que caber muchos y no solamente nosotros. Gracias, Enrique. Le doy el uso de la palabra a Luis Gerardo Hernández, que te va a formular una pregunta. Adelante, Luis Gerardo. Luis, abre tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Enrique. Gerardo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en un ejercicio que pocas veces podemos, al que pocas veces podemos acceder los ciudadanos, estar con gente que tiene la experiencia tuya, con la experiencia de toma de decisiones y que siempre es muy interesante escuchar. Y mira, mi pregunta va en este sentido. Yo quiero saber una propuesta que tú tengas en específico. ¿Cuál va a ser tu propuesta para revertir los grandes daños que se hicieron el año pasado con la cancelación de los fideicomisos que tenían pues diferentes fines, tanto económicos como sociales principalmente, y que causó mucho revuelo en la sociedad? Nosotros como ciudadanos, y en específico varios de los que estamos en este momento en el Zoom, hicimos lo que pudimos en la medida de nuestro poder ciudadano para evitarlo, pero no pudimos llegar a más. Luchamos hasta donde se pudo, te lo garantizo, y nos dolió mucho que se cancelaran estos fideicomisos, y hoy, un año después, estamos viendo las consecuencias tan graves de la cancelación de los mismos,
en terrenos de salud, en terreno de desastres naturales y en la cuestión económica. Entonces, yo quisiera saber específicamente cuál es tu propuesta en este sentido para revertir estos daños en caso de que pudieras acceder a la presidencia. Muchas gracias. A ver, Luis, yo obviamente, pues junto con muchísimos mexicanos, ¿no? Estamos tremendamente preocupados del nivel de deterioro que tiene el país. Yo, si me trato de explicar por qué ha pasado esto, creo que lo que ha ocurrido es que en realidad lo que han hecho es que han buscado dinero donde haya, para, sobre todo, financiar programas sociales, lamentablemente en muchos casos más bien con fines electorales, y para apoyar 3 o 4 proyectos que importan. Y entonces fueron a buscar lana, pues donde hubiera. No creo que fuera, es que queremos quitar ese o ese o esto o ese, sino más bien seguramente el mandato es yo necesito tanto y de donde haya. Sin medir las consecuencias, porque por ejemplo, un tema que ya es muy obvio, lo que pasó, este es un dato que yo tengo muy en la cabeza. En el 2008, de acuerdo a Coneval, el 38% de los mexicanos no tenían acceso a los servicios de salud, el 38%. Pero 10 años después, había bajado esa carencia a la mitad, al 16%. O sea, si algo había sido exitoso, con todos sus problemas, con todos sus desvíos, que los hubo, y con todos los problemas, si algo había sido exitoso era el Seguro Popular. O sea, realmente no hubiera habido, si alguien le hubiera dedicado 2 segundos a estudiar el tema, hubieran dicho, oiga, ese sí no hay que quitarlo, porque fíjese que bajó la carencia del 36 al 16, o sea, ese no lo movamos. Como yo creo que siguieron esta reflexión que yo digo de donde haya lana, pues cerraron el Seguro Popular, y en estos últimos análisis de Coneval, los mexicanos con carencia de acceso a la salud ya subió del 16 al 28 en solo 2 años. En 2 años. Entonces, lo primero creo que era importante, para ir poniendo las cosas en perspectiva, lo primero era importante que esta alianza lograra, y yo creo que eso lo logró bien, que ya en la Cámara de Diputados el partido en el poder no tuviera mayoría calificada para poder cambiar la Constitución. Claro, de todos en el Senado había 13 senadores o 12 u 8 que no te dan la mayoría calificada. Sí, caray, pero ponerle a 8 mexicanos toda la presión del poder encima, pues tampoco era justo. Hoy en día, en la Cámara de Diputados ya no tienen mayoría calificada. Por eso ya no pueden decir, voy a cambiar la Constitución. No, ya no. Ahora tendrías que negociar. Yo no estoy en contra de que no la puedan cambiar. Lo único que digo es que tengan que negociar. Entonces, eso se ganó. Y aquí también, como ustedes han dicho, vean este otro dato. Las 3 zonas metropolitanas del país, las 3 zonas principales, y no he estudiado el resto del detalle, pues prácticamente ya están en manos o a la mitad de la oposición o de la oposición. En la Ciudad de México, pues la mitad de las delegaciones ya vimos que se perdieron, prácticamente 4,5 millones de los 8 que somos están en manos de la oposición. La zona metropolitana de Guadalajara en manos de la oposición, no más en ese caso el Movimiento Ciudadano, y la Ciudad de Monterrey en manos de la oposición. Entonces, y así muchas otras. Entonces, sí se avanzó, pero no alcanzó. No alcanzó. Entonces, de las cosas que tenemos que asumir si creemos en la democracia, es que tenemos que ir por la mayoría. Y mientras no seamos mayoría, pues no vamos a poder, entonces, ni defender las cosas que nos preocupan, ni vamos a poder mover las cosas hacia donde queramos. Por eso, volviendo al mundo más elemental, tenemos que fortalecer la alianza y tenemos que ser capaces de salir a votar alrededor de las ideas que nosotros queremos defender. Si no tenemos mayoría en las cámaras, pues vamos a tener reuniones muy interesantes donde nos vamos a seguir quejando, pero no vamos a tener con qué defender. Entonces, por eso es bien importante en el juego de la democracia, pues ganar la mayoría. Una mayoría que te permita, entonces sí, tener la capacidad de ir modificando los presupuestos y de volver a ir asignando recursos. ¿Los mismos antes? No. Pues también aprovechamos el viaje para ver cuáles sí se justifican y cuáles no. O sea, yo desde hace muchos años pienso que en México a veces necesitamos hacer un replanteamiento, decir, ¿cuánto Estado queremos y dónde? Y después, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? Porque a los mexicanos nos encanta apuntarle tareas al Estado, pero cuando llega la hora de pagar, no, pues eso sí ya no tanto, me quedó muy grandote.
En Europa, el gasto público es más o menos del 50 del PIB. Y pues eso es lo que pagan los ciudadanos si quieren un estado de ese tamaño. Y el mexicano a veces parece que queremos 50 del PIB, pero pagamos 11 del PIB. Entonces, creo que también hay que aprovechar estas oportunidades en donde algunas cosas se han bajado para preguntarnos, ¿queremos todos? ¿En serio queremos todas esas tareas, sí o no? Entonces, pero nomás mi reflexión es, si no tenemos la mayoría, no hay manera de incidir en los presupuestos, no hay manera de volver a ponerle fondos a esas cosas, se tiene que ir por la mayoría. Sin embargo, hay que etiquetar. Yo creo que parte de lo que se hizo es que hay recursos que estaban etiquetados como el Fonden y algunas otras cosas que hoy estamos viendo que lamentablemente están siendo muy difíciles de reconstituir después de haberlo gastado. Es decir, afortunadamente no hemos tenido un huracán de consecuencias devastadoras, ha pasado hace poquito uno en Mérida, pero pues este tipo de fideicomisos blindados y etiquetados para que el Ejecutivo no pueda disponer de ellos a discreción o terminarlos, pues es una cosa horrible. Ignacio, no hay ningún blindaje que no tenga la mayoría. Siempre la gente luego dice, bueno, ¿y cómo nos blindamos a pesar de que gane Juan? Pues que no gane Juan, así es sencillo. O sea, a veces buscamos como preguntas imposibles. Bueno, ¿y cómo nos blindamos? Pero si a la mera hora resulta que un partido distinto al mío gana, pues no te puedes blindar. La única manera de blindarte es que una tendencia con la que uno esté de acuerdo tenga la mayoría. Y mientras tenga la mayoría, blindado no hay nada en la vida. Oye, es que decía que no podías moverle. Pues se le movió. Entonces digo, también tenemos que ser más prácticos. Y el mundo así funciona, y en una democracia funcionan las mayorías. Hay que ir por las mayorías. Estoy de acuerdo, pero un caso, por ejemplo, es decir, hay ciertos casos, como por ejemplo, obras de infraestructura que tenía una prohibición legal, como podía ser el haber cancelado en marcha, digamos. Las obras de infraestructura en marcha, en teoría, no podían haber sido canceladas. Pues fueron. Y en este caso, sí, el punto es cómo hacer ese blindaje transeccional. Es decir, hay proyectos como el educativo que nos pega de manera muy importante. Le voy a dar uso la voz a Gabriela Martínez, que tiene una pregunta para ti. Adelante, Gaby. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Enrique. Buenas tardes. Oye, me voy a mover nomás de lugar porque aquí en estas nuevas oficinas ya mis hijas ha sido muy generosa en prestarme todo el día. Déjame moverme un poquito. Mientras se mueve, voy a hacer un anuncio aquí del cadenero. Hay muchos que están levantando la mano y lamentablemente no les vamos a dar la mano a personas nuevas. Ya tenemos un programa perfectamente establecido. Les invitamos a mandar todos sus comentarios a través del chat. Y también les pasé en el chat el número de teléfono donde se pueden registrar con nosotros. Es el 55 65 18 7905. Como dice bien Enrique, necesitamos ser muchos y profesionalizar el activismo. Ahí termina mi anuncio. Adelante, Gracias, Gaby. perdón, ya me moví. Ok. Perfecto. Enrique, en este tiempo, bueno, pues ahorita vimos principalmente en las elecciones, pues lo que pasó directamente con los llamados narcoestados. Mi pregunta directa es, ¿cuál sería tu plan de acción para detener al crimen organizado, evitando que sigan adueñándose de más estados, justamente? ¿Y cómo restaurarías a las Fuerzas Armadas para que sean garantes de la seguridad del ciudadano y control franco al narcotráfico y de la seguridad interior del país? ¿Cuál sería tu propuesta a este respecto? Bueno, comprenderás que es un tema complicado como para dar aquí ¿no? Y además creo que son de los temas donde yo también reconozco que así como que en muchos he estado muy involucrado, con muy conocimiento bastante profundo de ciertos temas, en otros, pues vamos a tener que asesorarnos todos de los que conocen del tema, de los que estudian del tema, en fin. Pero a ver, nomás doy una observación.
En Estados Unidos no es que no haya narcos, ¿no? Pues hay narcos, pues hay droga, alguien la venderá. Lo que Claro. ocurre en Estados Unidos es que hay estado en donde dice, por arriba de esto no te lo permito, y hay estado con la capacidad de cumplir su amenaza. Entonces, no es que no haya, no es que no se vendan drogas, no es que no haya organizaciones narcotraficantes, no es que no haya, sí hay, obvio que hay. Pero lo que no hay son organizaciones criminales que estén retando al Estado, cosa que en México, pues es lo que está ocurriendo. Entonces, yo porque lo trato de averiguar y de preguntar, yo creo que lo que ocurre en otras partes del mundo es que dicen, eso puedes hacer, allá lo puedes hacer, pero aquí no te puedes meter, con estos sectores no te puedes meter. Y yo no creo, pero eso es como lo he escuchado y pensado, no es que haya negociaciones, pero hay señales claras donde dices, hasta aquí no y tengo con qué. Eso es lo que hay que tratar de hacer, que tengas un Estado que tenga con qué, para que cuando manda una señal de hasta aquí sea creíble. Hoy no lo es. Entonces, yo dejaría mi reflexión general, porque no es un tema como para tener así una conversación de esta naturaleza, pero tienes que tener un Estado del tamaño y de la fuerza, donde cuando viene una advertencia es creíble. Hoy no lo es. Y por eso, pues estamos como estamos. Entonces tienes que reconstituir eso. Por otro lado, en general en el país sigue siendo, el 80% de los delitos siguen siendo del orden común. Pues tenemos que pensar, también hay que ir entrándole a ese primer 80, ¿no? O sea, ¿qué policías tenemos? ¿Qué policías municipales? ¿Qué policías estatales? ¿Con qué servicio? ¿Con qué inteligencia? ¿Con qué salarios? ¿Con qué armas? Muchas de los policías municipales son de lo más débiles, pues casi es una invitación a que los coopten y los cooptan. Entonces luego acaban trabajando para ellos. Entonces, a veces parece ser que lo único organizado en México es el crimen. Y el que está desorganizado es el Estado. El que está desorganizado es el Estado. Entonces, y la otra, yo tuve una experiencia, pongo ese caso, en Los Cabos. Cuando yo estaba de secretario de Turismo, pues me di cuenta, pues imagínense, cuando yo salí a Estados Unidos y quería yo hablar de vénganse a Cancún, pues siempre me salían, sí, pero mira todos los delitos que salen en México, los homicidios y bla, bla. Y en Los Cabos hicimos un esfuerzo importante en donde me coordiné yo con la Secretaría de Gobernación, que ahí descubrí, yo no sabía, pues, que tenía estos fondos, hablando de fondos, para fortalecimiento de policías, para equipamiento, entonces trabajé con Gobernación. Nos pusimos de acuerdo con el municipio, con el gobierno del estado, con la Marina, con la Defensa, con los empresarios, con la sociedad civil, trabajando en estas mesas de México SOS. Pues yo no sé si fue eso, más la Virgen de Guadalupe, pero un año después el número de homicidios en Baja California Sur disminuyó dramáticamente. Entonces también es localito el tema, es lugar por lugar, sitio por sitio, y también es un tema de trabajo conjunto. Me ha tocado estar en esas mesas de México SOS con ciudadanos como ustedes participando en las mesas, ahí sentados los policías, ahí sentados el gobierno del estado, en algunos casos los militares y también los jueces. Y poniéndose de acuerdo, sí se mueve la aguja. Es localito, ¿eh? Esto es localito, por lo menos en esa parte. Ok. Gracias, Enrique. Aquí el tema justamente del ejército es que en alguna época, sabiendo que el ingreso de toda la droga era por el sur de los estados, por el Suchiate, vamos a decir, había una concentración muy alta del ejército mexicano haciendo las veces de vigía para este tipo de temas. Hoy han retirado a todas esas fuerzas armadas y el paso es desde Mahahual, y hoy podemos tener una especie de espejismo por lo que puede suceder en Mérida, pero el día que empiece a caerle la WIFA o hacer alguna investigación adicional la gente de la Procuraduría General de la República, van a empezar a ver cabezas, dedos y todo en Mérida. Es decir, han distribuido al ejército, a las Fuerzas Armadas de una manera triste, le han quitado la estrategia de investigación a la Marina Armada de México, que si algo tenía ser pionero y profesional en todo este esquema,
que hoy tendríamos que intentar regresar a esos estadios y pues sabiendo que las Fuerzas Armadas son los garantes de la seguridad exterior y de la seguridad interior, tendríamos que hacer una propuesta concreta para que el Ejecutivo pudiera trabajar en ello. Seguramente, y seguramente será por estado y por lugar, pero bueno, pues así es, ¿no? Le voy a dar el uso de la voz a Mario Gómez, que tiene una pregunta para ti. ¿Sabes qué? No está Anameli Pereda. Ok. Ya está lista. Entonces, listo, Anameli, por favor, adelante. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Enrique, gusto de conocerte. Pues mira, bien, bien. Mi inquietud es porque yo veo que tenemos una gran diversidad de ciudadanos de todas las clases sociales, con diferentes pensamientos, con diferentes culturas, con diferente educación, con diferente ideología. Entonces, pues es difícil que la gente, pues, la podamos de cierta manera unificar. Pero sí es importante que la gente tenga más conocimiento, más preparación. Y pues mi pregunta es, ¿de qué manera regenerarás el tejido social a fin de mitigar las diferencias y odios en la sociedad que desde el Ejecutivo Federal nos ha promovido? ¿Y qué políticas públicas podrías implementar al respecto? Porque pues definitivamente la sociedad está muy polarizada y pues tiene que ver mucho con su ingreso, con su educación y con su formación tanto religiosa como profesional, y tenemos una gran masa crítica de gente que es muy ignorante y esa se deja llevar por malas influencias. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, a ver, primero, sí, México es un país muy diverso y yo creo que debe uno ser capaz de encontrar otra vez una narrativa, un mensaje, en donde los diferentes sectores se vean reflejados en alguna parte de esa historia, ¿no? Yo por eso pienso, hay que explorarle, ¿no? Que cuando menos de entrada decir, oye, vamos por ese México donde cuando menos vas a tener garantizados mínimos, no es la opulencia, no es el exceso, pero vas a tener garantizados mínimos. Entonces, la gente que ya lo alcanzó, ¿cómo lo conserva? ¿No? O sea, primero, ¿cómo no pierdes tu estatus de clase media? ¿Cómo no caes de la clase media a la pobreza? Que esa yo creo que para muchos es el que está ahí, pues la primera preocupación. Y la segunda, ¿cómo ascendemos? A ver, nomás 2, 3 ideas. Una tiene que haber crecimiento económico, porque solamente si hay crecimiento económico tienes una economía que necesita emplear a más gente. México más o menos crece como 1 millón de población económicamente activa. O sea, 1 millón de mexicanos accede cada año adicional al mercado, más los que tenías que no están en las mejores condiciones. Entonces, este país tendría que andar creciendo, 1.200.000, 1.300.000 empleos al año. Nunca hemos llegado al millón, pero andábamos ya en 700.000 hace 2 años. Entonces, una cosa en donde uno se tiene que concentrar es cómo le hacemos para que sea una economía que crezca más, que demande más empleo y que además ese empleo esté bien pagado. Y por eso yo digo que es una economía de mayor valor agregado. No se trata de tener a la gente entretenida y ganando una miseria, porque no alcanza de todos modos. Entonces, y hay países que lo han hecho, ¿sí? Un caso que yo creo que es un paísito así, pero un país como Singapur empezó preocupados en darles empleos a todos, aunque fueran de bajos ingresos, y conforme se fue dando cuenta que eso ya lo cubría, pues se fue subiendo y se fue subiendo. Y en México tenemos la posibilidad de hacer eso. Entonces, un diálogo muy abierto con el sector empresarial, repito, para disminuir los obstáculos. O sea, yo a veces digo que hemos echado demasiadas loas a la pyme. Y lo que deberíamos de tener es que las pymes, las micro, quisieran ser pequeñas, las pequeñas pudieran ser medianas, las medianas aspiraran a ser grandes y las grandes globales. Pues vivimos en un mundo global. Entonces, mucho sí es economía, porque la gente necesita empleo y un empleo bien pagado. Pero la otra es esto que digo, una mucho mejor distribución de la riqueza, porque, a ver, yo a veces digo que yo estudio Derecho, ¿no? Que luego la definición de justicia no es fácil.
Pero todo mundo sabe cuando siente que están haciéndole una injusticia. Y si es injusto, cuando alguien le mete las mismas 8 horas que tú, nomás que alguien gana 16 veces más que tú. Dices, es que es más preparado. Pero ¿y por qué es más preparado? Si tú ves a persona acceso. Entonces yo creo que el otro tema son los accesos. Acceder a una educación de calidad. Entonces hay que hacer un sistema de educación de calidad. Acceder a un servicio de salud universal. Hoy en día, si tienes coronavirus y tienes 60% de posibilidades de morirte. En cambio, si vas a un hospital privado, tienes el 20%. Oye, ¿cómo? O sea, tenemos un país donde de entrada sabemos que unos traen el 60 y otro el 20, es inaceptable. Entonces, creo que tenemos que reconocer que tiene que ser una sociedad también más justa, más igualitaria. En eso tenemos que trabajar. Y a ritmos diferentes. Pues si a Oaxaca y Chiapas hay que dedicarle más tiempo y probablemente las medidas que hay que aplicar allá no son las mismas de Aguascalientes y Querétaro. Pero no por eso vas a hacer que Querétaro y Aguascalientes vaya más despacio. Entonces, resumiendo, sí somos un país muy diverso, tenemos que también aplicar soluciones diferentes para diferentes lugares, pero también tenemos que encontrar aquello que nos hace comunes, aquello que nos hace a todos mexicanos. Y miren, cuando el deterioro es tan grande, pienso, también la recuperación lo puede ser. O sea, cuando el deterioro es tan grande y la caída, también la recuperación lo puede ser. Con un cambio de ánimo y de expectativas y de reglas del juego. Con cambio de reglas del juego. Hoy el problema es que las reglas del juego están rotas. Se han roto. El año pasado cayeron las inversiones en México, 20% cayeron las inversiones. ¿Cómo va a crecer una economía sin inversiones? No, ¿cómo va a volver a llegar la inversión en México? Sí va a costar trabajo. Pero teníamos reglas del juego que estaban permitiendo que llegara la inversión y que también los mexicanos invirtiéramos. Entonces, lo que quiero también transmitir es cuando un deterioro es tan grande, si se hacen las cosas bien, la recuperación también puede ser más rápida de lo que pensamos. Gracias, Enrique. Le doy el uso de la voz a Carolina García, que tiene una pregunta para ti. ¿Qué tal todos? Muy buenas noches. Gracias, Ignacio. Buenas noches. Mucho gusto, Enrique. Carolina. Mira, la situación aquí, Enrique, es que sabemos todos perfectamente que la relación de muchas personas con el PRI pues está muy fracturada. La opinión, para no entrar en detalles de muchas personas respecto al PRI, honestamente también está por los suelos. Creo que muchas personas que los querían, y creo no equivocarme mucho, son generaciones de la tercera edad, también están ya tomando otra decisión respecto a partidos porque están decepcionados. Entonces mi pregunta básicamente es, ¿cuál es tu propuesta de trabajo para mejorar la relación del PRI para con la ciudadanía? A ver, deja decirte dos cosas. Una, si bien es cierto que yo desde muy joven y cuando me afilié al PRI, pues hay muchos PRIs, ¿no? O sea, en el PRI de mi papá estaba mi papá y también estaba la quina, desde entonces. O sea, y no le aplicaban los comentarios de la quina a él, por cierto. Y hoy vemos que hay otros partidos que han estado en el poder y dentro de esos partidos del poder, pues hay gente correcta, hay gente decente y hay unos verdaderos patanes. Yo conozco varios de los partidos diferentes al PRI. Y hoy en día también. Entonces, a eso me refiero cuando yo decía un poco, Carolina, y entiendo las molestias, pero pues o nos vamos quitando las etiquetas o sí la veo bien difícil. Y yo creo que es momento más bien de pensar y decir, bueno, a ver, bueno, pues hay que abrir los ojos también para distinguir unos de otros, porque yo creo que el tema de las etiquetas no nos ayuda. Pero a ver, yo en mi caso, como yo la estoy planteando, es que yo veo que la alternativa es buscar una alianza opositora. El PRI tendría que hacer su trabajo para crecer y acrecentarse, y sí, pero si no es en alianza, no hay viabilidad. Entonces, fíjate, la narrativa que se tiene y quienes se postulen y quienes puedan ser candidatos el día de mañana, tendrán que ser una narrativa, no solamente que la acepte el PRI, sino que también transite por el PAN, transite por el PRD y le guste a los ciudadanos. Esa es la narrativa que se tiene que construir.
si me permites un poquito para exagerar, es irrelevante la narrativa nada más si la vieras del ángulo del PRI. Tiene que ser una narrativa que quepa en la alianza y que le guste a los ciudadanos. Esa es la que hay que construir. Y el candidato, las candidatas, para muchas cosas, para diputados, para gobernadores, para lo que sea, y para presidente, tendrá que ser lo mismo. Una persona que pase por la alianza y que pase por los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que hay que construir. Eso es lo que hay que construir. Por lo menos ahí es donde yo me voy a enfocar. Entonces, quizá no te puedo dar la respuesta que tú quisieras, pero te estoy dando la mía. Es la alianza, es la narrativa donde quepamos la mayoría, porque hay que ir por las mayorías, y es una narrativa que tiene que ver con el México al que debemos aspirar, no nada más ahorita, sino para el que podemos aspirar en el mundo de hoy, que es un mundo diferente al de hace 40 años. Es un mundo de una economía digital, de una economía del conocimiento, con rezagos acumulados, pero con enormes oportunidades. Esa es en la que yo creo que hay que enfocarse a construir. Y ojalá que llegue un momento en que digamos, oye, tú eres un mexicano o mexicana de buena fe, no me importa ni de qué partido eres, ni de qué religión eres, ni de qué sexo eres, ¿no? Ni dónde trabajas, eres un mexicano o mexicana de buena fe. Ese es el partido que hay que construir. Gracias, Enrique. Estamos entrando al tema, a los temas un poquito álgidos de tema político, pero bueno, le voy a dar el uso de la voz a Guadalupe García, que también tiene una pregunta. Y quisiera yo preguntarte, tú nos dices cómo vas yendo de tiempo. Si quieres 10 minutitos más, Nacho, quizá unos 10 más. Perfecto, adelante, Lupita, por favor. Gracias, Enrique, mucho gusto en conocerte, gracias por tu tiempo. Bueno, mi pregunta está muy relacionada con la de Carolina, ¿verdad? Y es en relación al partido. La pregunta que te hizo Carolina es hacia afuera. Mi pregunta es hacia adentro del partido, ¿no? Porque si el partido no se reconstruye hacia adentro, pues hacia afuera va a estar muy difícil, ¿no? Entonces, vemos que en el 2015 el PRI gobernaba 19 estados. Hoy solamente gobierna 4. Entonces, ha perdido confianza, credibilidad. Y bueno, mi pregunta sería, ¿qué acciones crees que son necesarias para llevar a cabo dentro del partido para que gane nuevamente esa confianza, esa credibilidad que ha perdido? Yo sí te quiero ser muy sincera. Mi percepción personal de los gobiernos priistas, pues no es positiva, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, han sido gobiernos sin duda con alto grado de corrupción, igual de influyentismo, de nepotismo, de presidencialismo, y son cosas que realmente los ciudadanos, ¿no? Pero te repito, desde el punto de vista de muchos de nosotros, si el PRI no se reconstruye al interior, que tú ya mencionabas hace un momento que hay muchos PRIs, ¿no? Podemos generalizar. O sea, dentro del PRI debe de haber gente de todo, como en todas las organizaciones, pero aquí estamos hablando de personas que van a salir a gobernar a 120 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, mi pregunta en concreto sería esa. ¿Qué acciones consideras tú necesarias para reconstruir ese partido y que realmente sea un partido que se maneje, pues, que empiecen a tener realmente como bandera la honestidad, ¿no? Yo creo que esa bandera ahorita y ese... Enrique, para que le contestes a Lupita, por favor. Perdón. A ver, Lupita. A ver, voy a usar 2 cosas, pero yo me quiero concentrar más en la parte general, porque pues, también me podrían preguntar qué pienso del PAN, ¿no? O qué pienso del PRD, o qué creen que debería ser Morena, ¿no? Yo creo que concentrémonos en lo que también está en nuestras posibilidades de hacer. Sí, pero perdón, pero ahorita estamos contigo que eres del PRI. Sí, soy del PRI, pero que no cuestionamos a los otros partidos también. Sí, pero no soy... Sí, pero con respeto, con respeto, sí. Enrique, la verdad. A ver, sí, pero ni soy el presidente del PRI, o sea, yo no defino el rumbo del PRI, yo te puedo decir lo que yo pienso hacer, que habría que hacer. Que ocurra o no es otra cosa. Aquí en estas conversaciones yo solo hablo por mí, no puedo hablar por otros.
¿Qué tiene que hacer el PRI como cualquier partido? Pues primero yo creo que tendría que reconocer públicamente que hubo excesos. De entrada hay que reconocer que hubo excesos. Porque si uno no reconoce eso, entonces de entrada la gente no te escucha ni el resto de la historia. Entonces, primero creo que ha faltado hacer una especie de mea culpa. Oye, se permitieron excesos que son inaceptables, los reprobamos y eso es algo que no se va a repetir. Ahora, no sé si todo el mundo pueda decirlo, pero ahí la dejo. 2. Entonces también hay que reconocer lo que sí funciona, porque les voy a decir 2 ejemplos. Ahorita me decía por ahí, no, es que nos choca lo que estamos viendo, está bien. Es que hay que, no se inventó, hay que reconstituir el Fonden. Ah, pues ese horrible Fonden lo hicieron las odiadas todas las administraciones anteriores. Oye, es que nos da mucho coraje que estén deshaciendo el Seguro Popular. Bueno, ese Seguro Popular lo hicieron las odiosas y corruptas administraciones anteriores. Oye, hay que defender el INE, ¿eh? Porque el INE no es posible que lo desarticulen. Pues ese instituto lo hicieron los partidos anteriores. ¿A dónde voy? Porque me podría pasar un rato diciendo esto. Que necesitamos otra vez una visión más equilibrada. ¿Qué cosas se hicieron bien? ¿Quiénes las hicieron bien? ¿Qué cosas se hicieron mal? ¿Quiénes las hicieron mal? Y deslindar. Porque lo que ahora tenemos que hacer es hacia adelante, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, pues sí es importante hacer con quién, ¿verdad? O sea, ¿quién hizo qué? Pues para ver con quién vamos a trabajar hacia adelante. Entonces, creo que necesitamos en ese sentido una visión más equilibrada. Y yo no propongo que porque sean aliados vayan a ofrecernos regresar a lo de antes. Pues no, que además, es más, si lo simplifico, deberíamos de tratar de, sí, recuperar las cosas que servían, no recuperar las que no, y construir las cosas nuevas que necesitemos. Eso es lo que necesitamos. Con ciudadanos también mucho más críticos, porque así como muchos en el gobierno, y perdónenme, yo a mí no me correspondía en ese entonces, quizá lo voy a hacer en el futuro, pero a mí me correspondía las cosas que yo veía, las decía a quien se las tenía que decir. Pero ¿cuántos ciudadanos fueron omisos, ¿no? Con respecto a sus gobiernos locales, municipales, y no solo eso, ahí les va otra, ¿verdad? Los invitan a sus fiestas, los invitan a sus bautizos, se llevan con ellos, aunque sepan que son unos corruptazos. Algunos son narcos y también los invitan. Esta sociedad que es tan crítica en tantas cosas es bien condescendiente en otras. O sea, no es posible que nos pasen las cosas que nos han pasado si tuviéramos una sociedad también diferente. Entonces, el ciudadano pues se acomoda, ¿no? Le entra a las licitaciones del gobierno del estado y ahí nos seguimos todos. Entonces después, cuando ya viene el deslinde, los malos son esos nada más, ¿eh? Los corruptos son esos nada más. No nos hagamos patos, que todos tenemos algo de responsabilidad. Pero para no asignarnos culpas, ¿qué tal que nos asignamos el compromiso de que hacia adelante lo vamos a hacer bien? Que lo único que tenemos es hacia adelante, hombre. Lo único que tenemos es hacia adelante. Y si no nos ponemos de acuerdo, no tenemos adelante. Entonces, en lo único que sí nos podemos poner de acuerdo es qué vamos a hacer hacia adelante, qué país queremos. Y ahí todos tenemos que participar. No vuelvan a dejar que unos lo decidan. No, pues somos todos. Y una vez que lo decidimos, no aflojar. Entonces, por eso yo digo, estoy de acuerdo en la molestia, pero ya vamos pasando la época de la catarsis, ¿no? ¿Qué tal que si nos vamos a la época de lo que tenemos que hacer hacia adelante? Porque si no es como el joven adolescente que toda la vida le echa la culpa a los padres. Y de esos hay muchos, nunca maduran, nunca asumen su responsabilidad. Como sociedad creo que estoy de acuerdo que la indignación nos sirva para hacer y para no volver a tolerar. Pero ya no para andar echando la culpa porque eso no resuelve nada. No resuelve nada y tenemos un gobierno que se la pasa haciendo eso todos los días y no resuelve nada. Pero gracias, Lupita. Me quedo con la anotación ahí en la cabeza. Rubén Quiñones está listo. No, a ver, mira, Enrique tiene muy poco tiempo y dijo que exclusivamente serán 10 minutos y nos quedarán
me voy a permitirme cortar un poquito la agenda, nos quedaban muchas preguntas, te las vamos a hacer llegar, Enrique, pero son temas que pueden venir hacia adelante. Uno es de la materia de tu especialidad, es cómo activar el sector turístico en la época pandémica para regresar a los niveles de noviembre del 2017. La otra es, que es parte de tu libro, cómo potencializar y utilizar los convenios o tratados internacionales que en materia comercial México tiene celebrados con múltiples países o regiones comerciales para mejorar el ingreso de los mexicanos y aprovechar el liderazgo que se tiene en Iberoamérica. Otra, nada más faltan dos más, ¿de qué manera y bajo qué esquemas y programas podremos lograr la autosuficiencia alimentaria del país y un resurgimiento del sector rural productivo? Y la última, ¿cuáles son tus principales propuestas en materia educativa? ¿Existe directriz gubernamental para mantener inculto al pueblo, para manejarlo a modo? ¿Y de qué manera harías que la CENTE o el CENTE se integre de manera decidida al sistema educativo de calidad para potenciar próximas generaciones al éxito del país? Con eso, con esas preguntas concluimos. Cierra Mauricio García con unas conclusiones y despedimos la sesión, si tienes tiempo. Claro, Ignacio, muchas gracias. Bueno, yo creo que la pandemia obviamente va a ser un factor que va a inhibir que el turismo llegue a los niveles que tenía, pues hasta que controlemos bien la pandemia. O sea, eso ni modo, vamos a tener que aprender a vivir con eso, pero no va a ser fácil que lleguemos a los niveles que teníamos hasta que también en general en el mundo la controlemos. Pero por lo pronto yo creo que en México deberíamos de seguir con el tema de pruebas, porque es la única manera de saber quién está contagiado, a quién aíslas y evitas contagiar a los demás. 2, acelerar la vacunación por sector. Yo a veces digo, caray, por sector. Todo Baja California Sur son 500,000 personas. Los puedes vacunar en un día a todos. Cancún es 1 millón de personas. Los puedes vacunar en 2 días a todos. Y entonces de esa manera pues le das más tranquilidad tanto a los turistas que están ahí como a la población que está ahí. Entonces creo que nos ha faltado una estrategia más inteligente de vacunación por sectores, no solo por edades. Porque hay sectores de la economía que mueven más, ¿no? O hay sectores de economía que están más expuestos. Y la otra hacia adelante, tenemos que trabajar en un tema que es bien sensible, bien importante, que es todo el tema de la sustentabilidad. Vivimos en una crisis de cambio climático, vamos mal en el mundo, los mares van subiendo. ¿Quién tiene mares? ¿Quién ofrece mar y playa? Ay, pues nosotros. Entonces nosotros nos tendríamos que volver en unos verdaderos campeones del combate al cambio climático a nivel internacional, porque es la única manera que tendríamos autoridad moral para ir a pedirle a los americanos, a los europeos y a los chinos que hagan cosas que al final del día me benefician a mí, que es que no se me van a inundar las playas. Entonces, el turismo, pero en México tiene que ser un promotor del cambio climático a nivel internacional y de preferencia, pues no andar haciendo electricidad a partir de combustóleo, de preferencia no volver a apestar al petróleo cuando ya tenemos viento, marea, bla, 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 lo que ya sabemos, ¿no? O sea, va para allá. A ver, ¿qué hacer para que seamos, que se respeten los convenios internacionales o que le saquemos jugo? Pues respetarlos. La gran virtud de la negociación del TLC es que se establecieron, fíjense, se establecieron reglas del juego en México como si fuéramos país desarrollado. O sea, para el México que formó parte del TLC, para efectos de ellos nos volvimos desarrollados. Eso fue el TLC. Y eso hizo que entonces, fíjense los datos, pasáramos de exportar 50,000 millones de dólares en el año 80 a exportar 450,000 de dólares cada año. Y por eso ya no dependemos del petróleo y el petróleo no representa ni el 4% de las exportaciones. Hoy representa menos que el sector agropecuario, el petróleo, ¿eh? ¿Y eso qué fue? Pues que nuestra economía cambió, perdón que lo diga, también en esos horribles gobiernos anteriores que nadie quiere y que todo lo hicieron mal. Pues también en esos gobiernos horribles es que pasamos de 50,000 millones a 450,000. Quiero nomás ser irónico con lo que yo defiendo. Obviamente no defiendo las corruptelas y los abusos, pero sí defiendo lo que se hizo bien. Eso sí lo defiendo. Porque además hablaría muy mal de los mexicanos que todos se hubieran dejado, y no los creo dejados.
Entonces creo que construimos este México juntos, no lo construyeron los partidos, lo construimos los mexicanos juntos. Así lo veo yo. La otra es, gracias a esos convenios, también fíjense, es un dato interesante, recibíamos en los 80 55 mil millones de dólares anuales de inversión extranjera, bien poquito. A partir del TLC, que cambiaron las reglas del juego, pues llegaron inversiones por 35 mil millones de dólares anuales. Ese es el TLC. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues todavía ayudarle más a nuestras empresas, a todavía abarcar más mercado en Estados Unidos, más mercado en Canadá. ¿Qué más comida te vendo? ¿Qué más ropa te vendo? ¿Qué más software te vendo? ¿Qué más cosas te puedo hacer? Porque es un mercadote, ¿no? Es como si estuvieras al lado de un cuate rico, se come todo y la pregunta tuya más bien es, ¿qué produzco que de lo que tú no quieras comprar? Y ayudar a que nuestras empresas también, eso no lo hemos hecho suficientemente bien, cómo generamos cadenas de valor hacia atrás. O sea, hay muchas cosas que nosotros importamos, las transformamos y las exportamos. Pero muchos de esos insumos los podríamos estar haciendo en México. O sea, sustitución de importaciones. Palabra vieja, pero pues de manera nueva. Y eso estaría generando un montón de empleos para mexicanos, porque, y es más, a veces, y la rápida, yo estuve ahí en Bancomex y bueno, pues hay cosas que traté de hacer y luego no puede ser todo. A veces es ir por alguna de esas empresas que están allá y dices, vente de este lado, sigue haciendo lo que haces, nomás que ahora en lugar que me lo exportas, ahora lo vamos a producir en México. Entonces, el mundo internacional es nuestra salida, ¿eh? Otra vez, somos el 1.5 del mundo. Y así salió Japón y así salió Corea del Sur, o sea, se enfocaron hacia afuera y al crecer afuera, pues creces adentro. Esa sería la segunda. A ver, yo no creo en la autosuficiencia alimentaria, no creo, porque no es necesario, les voy a poner 2, 3 ejemplos. Esto lo conocí yo, lo aprendí en la Financiera Rural. Por ejemplo, México es autosuficiente en maíz blanco, que es el que usamos para las tortillas. Los mexicanos comemos tortillas a partir de maíz blanco. Y en ese no solamente no importamos, porque muy pocos países producen maíz blanco, somos autosuficientes y a veces exportamos. Pero del que no tenemos suficiente es el maíz amarillo. Ese es el que usamos para el sector agropecuario. Ese es el que usamos para darle a comer a las reses, a los cerdos y bla, bla. ¿Y para qué queremos ser autosuficientes en el que no somos? Porque en Estados Unidos tienen unas planicies maravillosas, les llega el agua, tienen la luminosidad adecuada y además con las nevadas se matan los parásitos y los bichos. ¿Para qué queremos ser autosuficientes en eso? Pero en lo que sí somos muy buenos es que nosotros producimos frutas y hortalizas. Y entonces en las temporadas donde ellos o tienen mucho frío o mucho calor, ahí es donde nosotros entramos. Entonces yo creo en una economía complementaria. ¿En qué eres bueno tú y barato? Te lo compro. ¿En qué soy bueno yo y a buen precio? Te lo vendo. Principio básico de comercio exterior. En eso creo. Ay, este es un tecnócrata espantoso. Para que vean que no tanto, pues piensen ustedes si ustedes a partir de ahora van a hacer sus zapatos, sus coches, sus mesas, sus computadoras. Pues no es la vida así. Tú le confías a que alguien la computadora y tú a cambio de eso es ser abogado e intercambias bienes y servicios. Pues lo mismo es el comercio, nomás que visto desde afuera. Es igualito. Entonces México no tiene por qué ser autosuficiente, pero 2, la historia de que somos un país con el campo abandonado tampoco se sostiene. En los últimos 4 o 5 años hemos tenido superávit en la balanza comercial del sector agropecuario. Exportamos más de lo que importamos. Oye, pero hay un sector en el campo bien pobre. Esa es otra historia. Ese es el minifundio y si quieren, otro día la platicamos. Pero nada tiene que ver con este tema de ser autosuficiente o no. En México, el 20% de los productores produce el 80% de los alimentos. En Estados Unidos, el 2% de la población se dedica al campo. Y la última, ¿qué era? La educación, el tema de las principales propuestas en materia educativa. A ver, yo no creo, en serio que no lo creo, que haya habido ningún gobierno que se proponga como meta tener una población ignorante para controlarla. Yo no lo creo. Lo que sí creo es que nos ha pasado, pues que primero, antes éramos una población muy productiva, nomás para acordarnos, pasamos de ser 25 millones de mexicanos en el año 50 a 126 millones de mexicanos ahora. Entonces, pues nos gusta crecer. Entonces es bien difícil generar un sistema educativo
que no nada más es para los que ya están, sino porque cada año crecía y crecía. Entonces, y yo de esto lo he leído hace muchos años y más o menos le trato de dar seguimiento. Fernando Solana, secretario de Educación, tipo brillante, bla, bla. El problema es que nos ganaba el crecimiento de la población. Ahora que ya tenemos un bono demográfico y la población ya no está creciendo a este ritmo, es la gran oportunidad de tener un sistema educativo evidentemente mejor, porque ya no te estás preocupando de esas escuelas donde simplemente había que tener escuelas, pupitres, maestros, materiales, para que entraran los chavos a la escuela. Ahora, habiendo dicho eso, pues la verdad es que ahí también hay que asesorarse de los expertos de hoy, porque el sistema educativo para los 80s y los 90s, pues yo tengo la impresión de que ya no es el sistema educativo para el siglo XXI. Y menos ahora que ya aprendimos a hacer esto que estamos haciendo. Y menos que muchas personas ya están estudiando por internet. Yo tengo un programa de televisión que se llama Ahora Futuro México y el Mundo. Ojalá algún día se metan porque está en ADN 40, se mete uno a YouTube. Ya llevo como 110 programas. Yo ahí aprendo mucho. Cada semana me echo un programa y ahí aprendo mucho. Y yo creo que nuestro sistema educativo ya tiene que ser diferente, más personalizado, más de acuerdo a tus habilidades. Empresas como Google ya no están pidiendo licenciatura para que te contraten. Porque además, en algún estudio que alguna vez leí, el 90% de lo que aprendes muchas veces en un trabajo, lo aprendes en el trabajo. ¿A qué voy? Que hay que repensar nuestro sistema educativo. Hay que ver a partir de las mejores prácticas. Seguramente hay que segmentar. Igual en los niños sí necesitas todavía el maestro en el salón, pero júralo que en la preparatoria y probablemente en la universidad ya no. En fin, si algo también está cambiando en el mundo, es la educación. Y creo que ahí hay que ponerse en manos de gente que hoy esté más al tanto de qué está pasando en Finlandia y qué está pasando en otro lugar. Y después, con respecto a los maestros, y con eso yo termino y perdón. A ver, yo creo que los maestros no son los culpables. Yo creo que los maestros juegan con unas reglas del juego con las que jugaban, pero pues probablemente las reglas del juego ni a ellos les gustaban. Entonces a mí me parece que dar la impresión de que son los maestros los que nos han detenido, yo tampoco la compro. Yo he visto muchísimos y conozco muchos maestros que son entregados con vocación, ¿no? Bueno, son reglas del juego. Otra vez, no quién fue el malo, qué hacemos para que nos salga bien. ¿Quién fue el culpable? No, ¿qué hacemos para que nos salga bien? Creo que es por ahí. Creo que es por ahí. Y bueno, yo agradezco mucho el tiempo, Ignacio, y sobre todo, y además la oportunidad de escuchar, porque, a ver, en este ejercicio, yo, en oírnos, en escucharnos, en intercambiar puntos de vista, probablemente algunos dicen, ese no me gustó, pero este otro no estuvo mal. Y a mí también me da sensibilidad de cómo andan los humores, Pero vamos a transformar que nuestras crisis y nuestros problemas los canalicemos con talento hacia adelante. Yo creo que sí podemos. Enrique, muchas gracias. En 3 minutos, Mauricio García nos da conclusiones. Si quieres hacer un comentario final y despedimos la sesión. Adelante, Mauricio. Muchas gracias. Buenas noches, Enrique. Pues mira, lo primero, agradecerte que nos digas lo que piensas y no lo que queremos oír, como muchos políticos, porque eso es precisamente ya de lo que no queremos seguir sufriendo, ¿no? Efectivamente, este es un ejercicio que es muy enriquecedor para todos, para ustedes, porque por primera vez en la historia empiezan a escuchar de viva voz lo que pensamos los ciudadanos y lo que estamos sufriendo realmente los ciudadanos en nuestro interior. Sí creo que es necesario ese ejercicio de mea culpa, porque lo primero es limpiar la herida, luego sanarla y luego reconstruir el país. Y si no hay ese reconocimiento, pues difícilmente les vamos a creer, ¿no? Ya hay demasiada mala imagen de los partidos. Pues repetirte, excelente ejercicio para mi gusto. Creo que hay que repetirlo, hay que estar pendientes. Y bueno, pues yo creo que muy estructurado todo lo que tú piensas. Esperemos que puedas llegar, que te dejen las estructuras de poder y que estés ahí buscando nuestro voto, que seguramente muchos de aquí te lo vamos a dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Enrique, ¿algún comentario final? Sí, a ver, yo agradecer y decirles que sí, a ver, yo sí, de alguna manera les digo que les pido disculpas por lo que otros hicieron y que han venido a manchar la buena imagen de la buena política. Y es una vergüenza. Pero bueno, lo que nos toca es hacer las cosas bien, lo que nos toca es
presionar, lo que nos toca es como ciudadanos participar, lo que nos toca es involucrarnos en los temas complejos. No hay gobierno que pueda resolver estos problemas sin la sociedad que se participa. No hay forma, no hay forma. Y también cuando estás en el poder, necesitas las presiones, necesitas los contrapesos, necesitas la crítica, necesitas que te presionen, porque si no, pierdes un poco el sentido del control. Entonces, bueno, pues platiquemos, conversemos. Yo creo que estos próximos 2 años son para hablar de esto, de nuestros problemas, de nuestras alternativas, de nuestras posibilidades. Son 2 años que hay que hacer eso. Además, perdón que lo diga, estaríamos canalizando nuestra inteligencia en una forma correcta. También son años para fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, para que haya más gente atrás, para que también los partidos sientan que hay gente detrás de ustedes. Y después, pues tendrán que decidir ustedes, pero presionando a los partidos, que esa es la otra, quiénes ustedes piensan que son los que los deben de representar. Ustedes van a tener que decir, por esa persona, por esa mujer, por ese hombre, por ese joven, en fin, votaríamos. Si me pones otros, no lo haríamos. Así se necesita el mensaje, fuertecito. Pero bueno, dediquemos estos 2 años a conversar, a hablar de lo nuestro, a hablar de los problemas, pero sobre todo no solo problemas, cómo capitalizamos el enorme potencial que tenemos como país. Y yo creo que sería un buen uso de nuestro tiempo. Enrique, pues muchas gracias por tu presencia, por tu paciencia, por tu tiempo. Yo me quedo con una frase que dijiste, que es, busquemos como sí. Si buscamos como sí, vamos a tener oportunidades de empleo, vamos a tener oportunidades de educación, vamos a tener oportunidades de desarrollo. Si estamos buscando el cómo no, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, me quedo con ese gran sabor de empezar a pensar en cómo sí. Empezar a organizar a la sociedad civil para que en cada estado de la República haya cada vez más ciudadanos que presionen a sus funcionarios, pero que también hagan vínculos con los empresarios para generar fuentes de empleo. Entiendo que Oaxaca, Chiapas, estos lugares agresques como las partes de la Sierra Madre Oriental y Occidental, en fin, Durango y estas cosas, es muy complicado llevarles industria a determinadas poblaciones. Y alguna vez lo tuvo con Azupo, que empezó con una buena intención, pero terminó siendo víctima de corrupción y de chantaje. Pero creo que lo importante es el buscar como sí, el buscar cómo mejorar a nuestros congéneres y cómo logramos una adecuada repartición de la riqueza. ¿Con qué? Puede ser con reformas laborales, puede ser con reformas fiscales y puede ser con generación de empleo. Y eso es lo que deberíamos de hacer de aquí en el futuro, si es que nos vamos a quedar con quien que hoy nos gobierna y que a lo mejor hay muchas personas con las que no comparten esta idea porque se estima que este hombre no es capaz o competente para dirigir los destinos del país. Enrique, gracias por tu presencia, por tu tiempo, por tus conceptos y despido la sesión con un abrazo. Si puedes abrir todos los micrófonos y le damos un aplauso a Enrique y listo. Venga. Gracias, Nacho. Muchas gracias y estamos para una próxima. Te convocamos, gracias. Enrique. Gracias. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.